Pues en resumidas cuentas, como así, yo considero a este hombre un hombre valiente, un hombre que levantó su voz, un hombre que vio que algo que estaba pasando y que no estaba bien. Si recordamos el culto pasado, nuestros hermanos nos dijeron que qué hacía la iglesia tradicional. Vender las indulgencias. ¿Y qué era eso? Si me recuerdan, ya todos estamos aquí, ya somos sabedores. Alguien que me diga qué era eso, o qué significaba, o qué era el propósito de estas personas. El precio de salvación que les pedía. Así es, jugaban y negociaban o se lucraban de personas que no eran y que no sabían, o digamos que no conocían de la palabra de Dios. En ese momento era bien difícil tener acceso a la palabra de Dios. O si lo teníamos, pues así como hoy en día pasa, no la explicamos. No vamos a ver la Sagrada Escritura, que ahí está toda la verdad. Entonces, ¿qué hacían estas personas, estos altos líderes? Se aprovechaban de la fe, diciendo que para tener la salvación teníamos que pagar. Y entre más pagábamos, más fácil era el acceso. Imagínense qué tremendo. Entonces, ¿qué vino él? A él no le pareció que eso era lógico, que no era racional, y se levantó, alzó su voz y dice que él hizo 95 argumentos o actas. Me imagino que pasó un cierto periodo, que ya lo conocimos, no voy a entrar mucho en datos y todo eso, pero él 95 famosas tesis que vino y clavó en la puerta de Wittenberg, y proclamó su protestante al oponerse al poder del Vaticano. Imagínense el escenario que nosotros, como es, y realmente es un ejemplo verídico que está pasando. Alguien del pueblo salvadoreño se levanta y dice que lo que está pasando hoy en día con la Constitución de la República no es así, y hace 95 tesis y la va a poner en la Casa Presidencial o en la Asamblea Legislativa. Eso mismo lo llevamos a la historia, eso mismo hizo Martín Lutero. Por eso a mí me llamó mucho la atención esa valentía que él tenía. Entonces, y de hecho miren qué fecha que casi coincide, fue el 31 de octubre de 1517 que él hizo eso, que él fue a clavar esas 95 tesis, o sea, hace 507 años. Pero ¿qué contenía esas 95 tesis? Yo no se las voy a decir aquí en específico porque no vamos a terminar nunca, pero en resumidas cuentas, vamos a sacar de esas 95 tesis 5 importantes solas. 5 importantes que se convirtieron de esos 95 un extracto y se convirtieron en las 5 solas. Esas solas resumen las 95 tesis que él plantó. Entonces, vamos acá a resumir las 5 solas, de qué se trata, qué significan y qué nos beneficia, o mejor dicho, es la base que nosotros tenemos del cristianismo. Entonces, esto era como un introductorio para que nos pusiéramos en contexto. Ya ven que no desconocían de historia, pero es necesario poner en contexto para que nosotros podamos entender de qué estamos hablando. Si usted no pone atención, esto le va a parecer aburrido, esto no le va a significar, pero crean que es muy provechoso. Primero, veámoslo como cultura general. Segundo, nosotros como cristianos tenemos que saber cuál es nuestro fundamento, y que nadie que no sabe nos va a venir aquí a dudar de nuestra fe. Así que aquí están las 5 solas, como le dije, ya se las traducí al español porque de latín estamos un poquito ahí faltos. Entonces, vamos a decir que hay sola gracia, se resumen en 5. La primera, o no específicamente el orden tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, sino que es importante lo que en ellas contienen. La primera, sola gracia,
sola fe, sola escritura, sola Cristo y solo a Dios la gloria. Aquí dejo, esta es mi introducción para esta sola. Voy a dejar a mi hermano Mauricio, él tiene 2 solas que nos va a explicar de qué se trata, luego a mi hermana Liliana y de último cerramos con la quinta sola y pues y hay unas preguntas que vamos a ver si de verdad después de esto ya pasamos, nos vamos a graduar o qué. Así que dejamos aquí al hermano Mauricio, pongamos atención, él trae también datos sumamente importantes que nos van a ayudar. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues muy contento, la verdad, de este privilegio que me han cedido. De acuerdo a la introducción que nos ha dado nuestra hermana Verónica, ya tenemos un breve contexto de lo que son las 5 solas. Pero retroalimentando a lo que nuestra hermana Verónica nos decía, le voy a dar un poquito más. ¿Qué son en sí las 5 solas de Lutero? Las 5 solas de Lutero son un resumen en general de lo que fue toda la Reforma Protestante. Martín Lutero no fue el único protestantista de ese entonces, sino que fueron muchos más. Entonces, cabe recalcar que las 5 solas no tienen un orden específico. No tiene, como por ejemplo decía mi hermano, número 1 va sola gracia, número 2 va solo Cristo, sino que es un en general, no tiene que tener un orden específico. Durante el siglo XVI, que se usaban estas tesis para lo que fue la Reforma Protestante, se escuchaba mucho acerca de 3 solas, que eran las más principales y más usadas por los protestantes, que fueron las más mencionadas en sus escritos, que fueron sola gracia, sola fide y sola escritura, que esas son en latín, traducidas al español son una sola fe, una sola gracia y un solo Cristo. Estas 3 solas fueron las que más usaron, en los escritos de los protestantistas del siglo XVI. Cuando se habla de las 5 solas nos referimos a los principios que guían y siguen guiando al protestantismo, que son los que siguen guiando al cristianismo, porque la mayoría de veces nosotros los cristianos evangélicos somos llamados protestantes. Creo que no he sido el único que muchas veces he sido llamado de esa manera. Recuerdo que mi maestra de sociales, los maestros de sociales como que tienen esa espinita o algo que lo hacen a uno ver de menos. Y recuerdo que a mí me decía, pero si ustedes son protestantes, me decía, ¿qué es lo que pelean con la Iglesia Católica? Y como decía nuestra hermana Gerito, es importante saber, porque yo en ese entonces, al no tener un conocimiento, me defendía con el solo hecho de decirles, pero es que yo solo creo en Dios, no creo en ningún santo o en la Virgen como ustedes lo hacen, sino que ni mucho menos a una estatua, a una cruz, sino que simplemente a la gracia de Dios y al Espíritu Santo. Entonces, esa era mi defensa, esa era lo que yo decía. Pero cuando uno ya tiene historia o ya sabe realmente cómo sucedieron las cosas, ya es muy diferente, ya uno puede decir realmente, yo creo y es así porque de esta manera sucedió en aquel entonces. Amén. Continuando, son 5 frases escritas en latín que representan la teología reformada. Yo les voy a hablar acerca de 2 solas esta tarde, que es sola escritura y solo Cristo. Comenzando con la sola escritura, sabemos que sola la escritura significa que solamente la escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristianismo. No hay nada más que nos imponga una autoridad que no sea la Biblia. Como muchas veces ha sido mencionada, la Biblia es nuestra arma y es con lo que nos defendemos, es nuestro escudo y sobre todo es con lo que nosotros podemos instruir y ayudar a las demás personas. Por ejemplo, yo como cristiano, que ya nací en el cristianismo como muchos de mis primos, que no pasamos ese proceso de convertirse a un cristiano como algunos de mis tíos que fueron católicos y pasaron a ser cristianos. Yo como cristiano, bueno, todos como cristianos tenemos el deber de
esparcir y hablar acerca de Dios, pero hablar con la verdad, no hablar con mentiras. Y el problema que tiene mucho cristiano es que cuando se refiere a Dios, lo expone de una manera que Dios es el mal, que Dios solo sirve para castigar, para ponernos problemas, cuando en la realidad no es así. Dios es amor, Dios es misericordia y Dios es bondad, no es nada más que eso, pero sobre todo es un Dios celoso, porque ¿cómo vamos a estar adorando más a otras personas o a otros seres que no tienen relevancia en lo que fue Dios? Para que tengamos una defensa de la Biblia, quiero que busquemos el libro de Gálatas, capítulo 1 y versículo 6. Ponerlo ya en la silla. ¿Ya lo tenemos, hermano? Bueno, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al tema dice: no hay otro evangelio. Estas son palabras del apóstol Pablo. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nos hace la pregunta: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Es tan grande como todo se conecta y como todo se sigue repitiendo, de cómo en los tiempos de Dios, o después de la muerte de Dios, se daban estos problemas, y aún después se siguen dando. Aquí nos hace énfasis en el versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué razón fueron creadas las 95 tesis? Fue por esta misma razón, porque la Iglesia Católica, creyendo que estaba haciendo las cosas bien y a conveniencia, creó esto de la indulgencia. Para Martín Lutero la indulgencia fue lo que más provocó esa disgusta por lo que realmente era Dios. Sabemos que en nuestra Biblia, tanto como en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, en ninguna parte de ella menciona el purgatorio. ¿O alguna vez ha leído que menciona el purgatorio? Porque la indulgencia eso era. ¿Y por qué no utilizaba la Iglesia Católica? La Iglesia Católica utilizaba la indulgencia porque era un beneficio de bajo costo. ¿Qué quiere decir esto? Que como solamente ocupaban un papel, lo llenaban de quién sabe qué cosa y añadían el número de años que iban a restar para las personas que iban a estar en el purgatorio. Porque esto era, las personas pagaban, bueno, de hecho la paga era de acuerdo a cuántos años ibas a estar en el purgatorio. Digamos 15 y querías reducir 10, así iba a ser la paga que se iba a tener que dar. Entonces, como para la Iglesia Católica era mucho más fácil costar este tipo de que solo es un papel y solo hay que escribir y poner cuántos años se le van a restar, ya teníamos un beneficio propio. Entonces, exacto, nadie iba a reclamar porque todos estaban cegados. Y gracias a Dios, nosotros ya no somos cegados. Es más, yo no nací con eso, yo creo en un solo Dios. Y yo sé que esta palabra es la que me ayuda y la que nos va a ayudar el resto de nuestra vida hasta que nuestra carrera termine. Porque esto sigue hasta que nosotros muramos. Como decía nuestra hermana Esmeralda en la predicación pasada, ya quieren empezar a cambiar nuestra Biblia. Y eso es algo que, pues, muy feo, la verdad, porque nosotros estamos constituidos en la base de Dios y base en la Biblia, porque la Biblia está inspirada en nuestro Dios. Haciendo más énfasis, nos iremos a 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como nosotros como cristianos
debemos indagar en la palabra de Dios, porque uno es ahí donde se da cuenta. Yo escuchaba a una persona decir, no sé si era predicador o la verdad no sé qué era, pero él decía, cuando uno se siente triste, ¿qué es lo que tiene que buscar? O la oración o leer la Biblia, porque aquí tenemos el consuelo, tenemos la ayuda y tenemos el consejo, y sobre todo, como les decía, tenemos cómo defendernos y cómo la Biblia puede causar un cambio en nuestra vida. Yo quería contarles algo pues personal, porque nosotros como cristianos, como les decía, tenemos que ayudar e instruir acerca de lo que es la palabra de Dios. Yo tenía, a principios de este año, yo tengo un amigo, muy amigo mío, él es católico, pero él estaba a punto, él es parte de la Fuerza Aérea de aquí de El Salvador. Entonces ellos, para iniciar un día, como ellos ahí viven prácticamente, en un internado, ellos entran lunes en la madrugada y salen viernes por la tarde. Entonces, un día antes de que fuera su primer día para entrar al ejército, él me escribió, porque él es muy amigo mío, y me decía de que él se sentía nervioso, que no sabía qué hacer, porque tenía ese nervio, porque el ejército es algo fuerte, creo que todos estamos conscientes de ello. Entonces, yo le dije, yo no, tranquilo, le dije, Dios te va a acompañar y Dios va a estar con vos en todo momento, y Dios te va a ayudar a salir adelante y te vas a superar como persona, le dije. Y déjame decirte, le dije yo, que Dios te ama. Y un consejo que te voy a dar, le dije yo, en la Biblia hay muchos libros que nos ayudan, pero siento yo que uno que es más para jóvenes, para adultos, para la persona que sea, es el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios vas a encontrar consejos, vas a encontrar regaños, y te vas a sentir bien con vos mismo y vas a encontrar la dirección que necesitas. Le dije yo, léelo, te va a ayudar, ya vas a ver. Bueno, me agradeció, nos despedimos y él se iba a la madrugada del día siguiente. Como eso de las 8 de la mañana, pues yo leí los mensajes que él me había dejado en la madrugada y me puso, realmente te agradezco, me puso, porque no cualquier amigo se hubiese tomado el tiempo de decirme lo que me dijiste y de haberme dado ese consejo de la Biblia. Yo la leí anoche, me dijo, y voy seguro de mí mismo, y sé que Dios va a estar conmigo, me dijo, y sé que Dios me va a acompañar en todo momento. Y ahí me di cuenta cuál es el poder de Dios, porque él era católico, pero en el tiempo que teníamos de conocernos nunca había mencionado a Dios. Nunca me había dicho, mira, gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios ha pasado esto. Pero esa noche me dijo que Dios iba con él y que él estaba agradecido conmigo y con Dios y por sus bondades. Entonces, ¿qué más prueba queremos que eso, hermano? Que Dios está en todo y que no necesitamos nada más que la Escritura. Por esa razón se hacía énfasis en la sola Escritura. Bueno, esa es mi breve meditación de lo que fue una sola. Así que vamos a pasar a la siguiente, que esta es muy importante, a la cual todos debemos de tener muy claro y deberíamos de hacer esa aclaración. Pero casi siempre tenemos ese miedo o queremos evitarnos esas confrontaciones con las demás religiones de hablar de que solo hay un Cristo. Vamos a hablar de lo que es solo Cristo, que en español puede ser solo Cristo. Sabemos que la salvación es a través de Cristo y que Cristo es el único mediador entre nosotros, entre Dios y el hombre. No es nadie más, no es ni un hombre ni nadie más. La razón por la que Lutero protestaba acerca de por qué debía hacerse énfasis de que existe un solo Dios fue porque durante el siglo XVI los sacerdotes se atribuían, ellos son los que ellos eran los únicos mediadores de la humanidad hacia Dios, que la única manera de que nosotros íbamos a conseguir la salvación era diciéndole las cosas a los sacerdotes y ellos introduciendo por nosotros ante Dios, cosa que sabemos que no es así, porque el único mediador es Cristo, porque Él vino, murió y limpió nuestros pecados. Entonces Él es el único, porque Él es el Hijo de Dios. Otra razón fue porque aún en la actualidad se sigue viviendo, y es que el Papa de esos tiempos, y el Papa de la actualidad, se siguen atribuyendo como la imagen terrenal de Dios.
ellos se atribuyen ellos solos, y lo peor es que las personas, los creyentes de esta religión, la feligresía de la Iglesia Católica, creen en el Papa, y yo pienso y creo de que es una persona sabia, porque he visto videos, palabras que él dice, y en algunas de sus predicaciones tiene la razón, pero en algunas siento que no, y siento que se va mucho por lo terrenal, porque en la Basílica del Vaticano es un gran espacio, y ese espacio se llena increíblemente solo para ver a una persona, al Papa. ¿Y quién es el Papa para nosotros? Es una persona común y corriente, no es nadie más. No. Y eso que existen existen diferentes tipos de dones, como por ejemplo el don de la profecía, el don de sanar, todo ese tipo de cosas, pero aún así la persona sigue siendo un ser humano que se va a morir y va a ir al reino de los cielos. Aún los 12 apóstoles, aún el mismísimo Jesucristo murió y ascendió a los cielos por ser alguien. Ya no se diga a este tipo de personas que no significan nada. En teoría no significa. En lo personal yo no le veo mayor cosa, pero la Iglesia Católica está cegada, la Iglesia Católica está cegada y siguen, y no solo ellos, existen otro tipo de religiones en la cual ellos siguen creyendo no solo en el Papa, sino que existe, podemos mencionar un montón de santos y aquí vamos a estar todavía mencionándolo. Y vamos a pasar a un texto bíblico también acerca de que es Hechos capítulo 4 versículo 12, si no me equivoco. ¿Sí? Aquí lo tenemos y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra es clara, creo que no tengo nada más que decir, más que solo hay un Dios, solo hay un Cristo, al cual adoramos y al cual servimos. Y es el cual nos protege, nos ama y nos sigue protegiendo, y el cual va a hacer los milagros en nuestra vida. Porque nosotros como cristianos, además de hablar del amor de Dios, debemos de hablar de la realidad, que por ser cristianos no significa que los problemas se van a acabar. Es más cuando más problemas vamos a tener, y es más cuando vamos a ser probados por Dios y por cómo realmente nos consideramos cristianos, cuál es nuestra fe y cuál es nuestra convicción. Si realmente yo me voy a parar firme y voy a decir, yo creo en Dios y no creo en nadie más. Porque hay muchos cristianos que flaquean y dicen, ya cuando los empiezan a confrontar, ya empiezan a cuestionar de su fe. Debemos de ser de los cristianos que tenemos una sola fe y una sola convicción, no de los cristianos que son flojos, sino que tenemos que ser cristianos que realmente hagamos las cosas como a Dios le gustan, no como a nosotros o como al ser humano le guste, porque para eso mejor sirvámosles al hombre, y al final no vamos a ganar nada. Y haciendo de nuevo hincapié en lo que son las 5 solas, debemos saber que las 5 solas oficiales fueron declaradas hasta el siglo XX. Fueron declaradas hasta el siglo XX colectivamente, quiero decir que ya fueron como escritas o presentadas, como una tesis. O sea, que ya estaban escritas bajo un libro, bajo páginas, que eran 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Para qué nos sirven las 5 solas a nosotros como cristianos? Para expresar las verdades fundamentales a las iglesias protestantes, para hablar las verdades de Dios. Porque está la sola gracia, solo Cristo, solo sea la gloria a Dios, una sola fe y una sola escritura. No hay donde perderse. Ahí están las 5 bases. Si quieren tomar solo esas 5, está bien. Porque en la actualidad quieren agregar más solas, pero constituidas solo son 5, que son estas mencionadas. Podemos decir que además de la Biblia, que es nuestro manual de vida, podemos tomar estas 5 solas también como la manera de cómo guiar nuestra vida, cómo instruir a las personas y cómo hablar del amor de Dios. El amor de Dios es todo lo que es lo primero que Él nos brinda, porque el hecho de que fuimos concebidos y que hemos nacido y que estamos aquí esta tarde porque así Él lo ha querido. Y como joven, darle otro consejo a otro joven: cuando
En la actualidad se dan muchos problemas de que los jóvenes sufren ansiedad, sufren depresión, se sienten solos, los padres se están separando. Debemos decir consejos, digámosle que Dios nos ama, que Dios está con ellos, que así como Dios nos ayudó en los peores momentos a nosotros, así Dios los va a apoyar a ellos en sus momentos. Porque muchos jóvenes, yo he conocido personas en el Walter que no conocen de Dios, que me han dicho, no, nunca he ido a la iglesia, yo soy católico solo por decir. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer uno? Es que, como es otro joven, se va a burlar de mí porque le voy a hablar de Dios. Es más, hasta me agradecen cuando les digo que Dios los ama y los va a guardar hasta el resto de su vida. Lo que sucede es que tenemos que hacer las cosas como a Dios le gusta y no dejarnos guiar por el mundo. Así que espero que se haya comprendido lo que significan estas 2 horas. Y pues nada, ese es el consejo de esta tarde de mi persona, es lo que ha sido Dios hablando por mí. Así que el Señor me lo bendiga, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, como ya escuchamos, Dios es grande y Dios nos habla de diversas cosas o palabras por medio de la fe, de la sola Escritura, solo Cristo. Y creo que estas 5 solas nos llevan a un solo objetivo. Dios es nuestro único guiador y Dios es el único que nos puede salvar a nosotros. Él es el único que nos da ese sentir de la fe. A mí me toca hablarles sobre la sola fide, que traducida es sola fe. Entonces, para comenzar, vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, y dice que en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? En la sola fe podemos encontrar la salvación. Dios es grande en misericordia y lo podemos ver en diversas cosas o en diversos capítulos de la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo es crucificado, por ejemplo, cuando está a la par de los 2 ladrones y uno de ellos cuestiona a Dios y le dice que Él se salve a Él mismo y que lo salve a ellos. Mas el otro ladrón le responde a Él y le dijo de que Él estaba juzgando al Señor Jesucristo sabiendo que Él no había hecho nada. Dios estaba ahí crucificado realmente por amor a nosotros. Y Él le dice ahí que se acuerde cuando venga por su iglesia. El ladrón le dice a Dios, se dirige a Él y le dice de que se acuerde de Él. Mas Dios le dijo a Él, eso lo podemos leer en San Lucas, capítulo 23, en el versículo 39. Desde ahí comienza y dice: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios, es tanto en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ellos habían hecho el mal, hermanos. Ellos no estaban ahí porque los quisieron poner por inocentes como el Señor Jesucristo, porque Él era inocente por hablar de la palabra. Entonces, y vamos a esto donde Él mismo reconoce que Él estaba ahí por algo mal que Él había hecho al mundo, porque algo malo había hecho Él. Y aquí dice, y dijo a Jesús: acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él creyó y confió y tuvo fe en el Señor y dijo: voy a reconocer. Y Dios en su misericordia, y aquí está la otra sola, que es sola gracia, y aquí también influye Dios en gracia, en su amor y en su misericordia. Entonces, ¿qué nos viene a decir la sola fe? Que solo creamos en Él. Él no pide nada a cambio. Dios no pide que nosotros hagamos obras, sino que Él solo pide que creamos en Él y que le adoremos solo a Él. Como Berito y Mauricio dijeron, realmente en ese entonces, en el tiempo de Lutero, realmente qué difícil ha de haber sido, porque a la gente le engañaban de gran manera, y cuando hablamos que le engañaban, le hacía creer que por eso iban a ser salvos y que por eso se disminuía la maldad que ellos habían hecho y que ellos iban a ser salvos, cuando no es así. Y ellos creían y para mí era una fe falsa, porque ellos no, ¿por qué era fe falsa? Porque no estaba guiado por Dios, porque Dios no manda a hacer esas cosas. Como dijo Mauricio, no hay ningún versículo, nada que hable sobre el purgatorio en la Biblia. Entonces, realmente Dios es grande, porque solo por la fe nosotros podemos ser salvos. ¿Y quién da la fe? ¿Quién da ese sentimiento de creer? Es Dios. Dios da ese sentimiento porque como nosotros aquí nacimos, desde pequeños veníamos y nosotros ya creíamos. Nosotros desde pequeños ya vamos creyendo que hay un solo Dios y que hay que tener fe solo en Él. En cambio, si hablamos con personas de afuera, personas católicas, ellos no solo tienen fe en Dios, tienen fe en santos. Y eso es lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que Dios nos va buscando. Y vamos a pasar a la sola gracia, que es sola gracia. Y en primer lugar, la sola gracia, Dios es el que la da. Como les decía, Dios, a pesar de que da la fe, Él en su infinito amor nos salvó por gracia, porque Él así lo decidió. Y me llamaba la atención que yo estudiando eso, había un pastor, y vi un video que un pastor hablando sobre eso, y decía que nosotros no somos salvos por nosotros mismos, ni tampoco complementamos la salvación, porque hay muchos que dicen: si vos haces esto, o si obras, o si das esto, estás asegurando tu salvación, y Dios va a hacer lo demás. Dios no es lo demás, Dios lo es todo. Dios es el principio y el fin, y Dios es el único que nos puede salvar, porque Él así lo ha querido, y en su corazón misericordioso que Él tiene, Él así lo decidió. Entonces, vamos a ir a Efesios 1, versículo 3 al 6. No sé si me lo pueden leer, Carlos. Sí, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos aceptó en el amado. Amén. En este versículo nosotros podemos encontrar dos preguntas que
cuándo Dios nos escogió. Y esta pregunta se da en el versículo 4. Dice que leyendo, perdón, dice, leyendo lo cual podéis preguntar. Aquí está. Dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él, delante de Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios nos escogió antes. Dios, en su misericordia, Él vino y dijo, ellos van a ser mis hijos y van a ser salvos, sin importar que nosotros hayamos pecado. Claro, no quiere decir de que vamos a ir por la vida a pecar, sino que Dios nos transforma desde el corazón. Y Dios toca nuestros corazones. ¿Y por qué desde el corazón? Porque es ahí donde nosotros damos emociones, donde sentimos. Entonces, si nosotros nos declaramos salvos, entonces hay que dar a los demás con voluntad. No porque vamos a esperar algo a cambio, sino que dar algo por voluntad. Y como les decía, finalizando con eso, como les decía, Dios no complementa la salvación. Dios la da por su gran misericordia. Eso es todo. Vamos a continuar, hermanos, como les comentaba, con la última de las olas. Y la última de las olas se llama Solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué nos preguntamos por qué solo a Dios la gloria? ¿Por qué muchos nos cuestionan por qué solo a Dios la alabanza, la adoración? Y es por pareciera egocéntrico, algunos creen así de que Dios se puede atribuir solo a Dios la gloria, pero ¿quién ha creado el plan de la salvación? ¿Quién lo creó? ¿Quién le dijo a Dios, hagamos esto para la salvación del mundo? Hagamos mediante tu Hijo, que fue Jesucristo, que Él padezca y muere en la cruz del Calvario para la salvación de la humanidad. ¿Quién le dijo a Dios eso? ¿Cómo pensó Dios eso? No lo sabemos. Entonces, a Él se le atribuye toda la gloria. ¿Por qué? Porque no hay otro ser en el mundo que pensó en la salvación. Y vamos a ver en Romanos capítulo 11, porque todo eso, si ustedes se fijaron, nuestros hermanos jóvenes, todo esto tiene un fundamento. Todos hemos ido a la Biblia a un respaldo. Todas las 4 horas que han pasado tienen un respaldo. Y que los hemos dado por temas, así pedacitos, pero realmente todo lo tiene en la Biblia. Entonces vamos a ir a Romanos, acompáñenme porque no lo tengo aquí, sino que ese es de referencia. En Romanos 11, vamos a desde el 33 hasta el 34, donde este versículo habla, Pablo se queda contemplando es esto que Dios hizo. Entonces él viene y dice, imagínense, él manifiesta la mente de Dios, como que él creó esto para que la gloria sea para él. Y vamos a leer y dice en el 33, con profundidad de riqueza, la sabiduría y de la ciencia, Dios, hasta está con un signo de admiración toda esa frase, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y aquí hace la pregunta, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, mire qué importante, porque de él y para él 3 veces
la gloria. Amén. Entonces, ¿a quién más le debemos la gloria? Aquí lo declara, solamente a Dios. ¿Y qué hizo Dios para que nosotros le demos la gloria? Primero el regalo de la salvación. Ese fue su plan. Fue su plan. ¿Y para qué fue el plan al Señor? Solamente para que le demos la gloria y la honra a Él. Y todo lo que nosotros hagamos sea para gloria de Él. Vamos a ir al siguiente, vamos rapidito porque ya nos queda poco tiempo y traemos un audiovisual. Vamos a Efesios 1, 4, 6. Ya nuestra hermana Liliana nos medio ahí también ella en una de sus solas, porque todo, para que vean que todo tiene armonía. No estamos hablando, de hecho estas 5 solas resumen o tiene todas estas anteriores. En el Efesios 1, 4, 6 vamos y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro amor de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, de su gracia, con cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí se unen la gracia que nos explicó nuestra hermana Liliana y la gloria a Él. Entonces vamos rapidito a 1 Corintios 10, 31. Es importante que veamos los respaldos, porque podemos decir, ¿por qué solo Dios la gloria? ¿Qué ha hecho Dios para que le demos la gloria? Y mire, desde el 23 dice el tema, si usted va conmigo, hacer todo para la gloria de Dios. Y ahí nos da ciertos consejos que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Nos vamos a enfatizar en el 31. Miren, vamos a leer el 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, algo tan pequeño que es comer, o actividad pequeña que es comer y beber, sea para la gloria de Dios. Quiere decir que si eso tan pequeño se lo debemos dar a Dios para la gloria de Dios, todo, absolutamente todo tiene que ser para la gloria de Dios. Todo tiene un objetivo, todo para la gloria de Dios. Sus planes, sus sueños, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Si Dios a usted le concede su petición, si Dios se la concede, ¿para qué se la concede? Para Él, si Él no a usted le va a beneficiar, ¿qué le beneficia a Él? Que la gloria sea para Él. Para eso son los testimonios. ¿Para qué son los testimonios? Para darle la gloria de Dios, de las maravillas que Dios hace en nosotros. Vamos a 1 de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. Da para que en todo esto sea glorificado por Jesucristo, a quien, aquí mire que enfático, a quien le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Venimos nuevamente a enfatizar que la gloria solamente es para Dios. No hay nadie más que merece la gloria. Nuestro hermano Mauricio ya dijo que hay personas que quieren atribuirse de la iglesia tradicional, que ellos también merecen gloria, y sabemos que no, porque solo a quien le da la gloria, a nuestro Dios. Y vamos al último de Isaías 43:7. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, y los formé y los hice. O sea, absolutamente todo sea para la gloria de Dios. Él nos formó para su gloria, solamente para su gloria. Hizo el plan de la salvación
para su gloria. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. De hecho, el cristiano sí debería de ser, que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. ¿O no es así? Tendría que ser. Porque todo lo que proponemos, sueños, objetivos, como ya antes mencioné, tendría que ser para la gloria de Dios, porque Dios eso es lo que busca, la gloria de Él. Estamos aquí porque con el único objetivo de alabar y glorificar su santo nombre. Entonces, esta última sola enfatiza todas las 4 anteriores. Solo hay un Cristo, una escritura, una fe, una gracia y solo la gloria a Dios. Así que terminamos con la quinta y última sola, que es sola. ¿Me podrían decir a las 5? Repitámosla. Sí, sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola escritura, solo a Dios la gloria. Entonces, como esto era una enseñanza, ya nosotros sabemos que hay solo una escritura, porque de la escritura está el libro hay muchos libros que quieren nosotros venir a distorsionar lo que es la palabra, que nosotros conocemos que es la palabra. Ya tuvimos una enseñanza de eso y ya sabemos que solo hay una fe, solo hay un Cristo, un mediador entre Dios y el hombre, solo una gracia y solo la gloria a Dios. Entonces, de eso se trataba las 5 solas. Yo creo que llevamos un conocimiento bien enriquecedor. Para mí fue conocer más y ahora tener como una perspectiva de nuestro fundamento o de una guía que nos sirve como cristianos. Así que espero que nos hemos dado a entender y que ahora podemos conocer esto y que podamos responder como cristianos firmes de lo que somos. E incluso tiene respaldo. Si usted quiere ir o necesita la diapositiva, quiere ir a abonar, a escudriñar, como lo hacemos todas las noches, o por lo menos una vez a la semana, sobre más de este tema, hágalo, hermano, porque créanme que edificarnos como cristianos nos ayuda mucho. Vamos a pasar rápidamente a un resumen de estas 5 zonas para que usted pues ya con eso ya es bien. Entonces vamos a ver este pequeño video. Comunicación en las redes sociales. ¿Pero de dónde vienen los evangélicos? Básicamente son herederos de la Reforma Protestante, un movimiento que explotó hace 500 años. Durante un milenio el cristianismo había sido la religión oficial de Occidente. La unión entre iglesia y Estado había desvirtuado la fe. Las doctrinas y las estructuras se fueron corrompiendo y todo el mundo se daba cuenta de que era necesario reformar la iglesia. En diferentes lugares fueron surgiendo hombres y mujeres preocupados con volver al Evangelio. Reformadores como Lutero, Calvino, Catalina Góngora o Zwinglio entendieron que una experiencia profunda con la palabra de Dios era la única forma de que el cristianismo siguiera teniendo sentido. El aporte teológico y social de la Reforma Protestante es inmenso. Quizás alguna vez escuchaste hablar de las 5 solas, pero ¿qué son? Es un resumen de algunos conceptos fundamentales de la Reforma. En los próximos videos vamos a preguntarnos qué significaban las 5 solas en relación con Dios y también entre las personas. ¿Me acompañan? Sola gracia. La Reforma Protestante surge en una época en la que se debía pagar por la salvación. Aquellos que querían estar en paz con Dios debían pagar indulgencias y ofrendas en los altares oficiales. Los líderes religiosos se aprovechaban de la ingenuidad de la gente que intentaba comprar el perdón de Dios para poder así escapar del infierno. Pero los reformadores descubrieron en las Escrituras que Dios no está en venta. La salvación es un regalo, es gracia, es gratis para todos los que la deseen. No es nuestra capacidad de agradar a Dios la que nos abre las puertas del cielo, sino la gracia divina que se manifiesta en el perdón que la muerte y resurrección de Jesús pusieron al alcance de todos. Cuando decimos que somos salvos solo por la gracia de Dios, no solo estamos afirmando que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado, también estamos diciendo que nuestra respuesta a la gracia será la gratitud. Vivir en constante agradecimiento por ese regalo. Los que recibieron la gracia no pueden hacer otra cosa más que vivir generosamente. Sola fe. Durante la Edad Media, toda la gente vivía con miedo del infierno. Los líderes religiosos insistían en que la única forma de escapar del fuego eterno era resignarse y aguantar.
La fe no tenía que ver con una relación con Dios, sino más bien con una serie de cosas que se debían hacer y otras que había que evitar. Aunque te pasaras toda la vida intentando ser bueno, nunca estabas seguro de haberlo logrado. Sin embargo, la Reforma descubrió una verdad liberal. Hay esperanza para la gente como nosotros. La salvación no se alcanza por cumplir con normas, leyes o ritos, sino por poner nuestra plena confianza en Jesús. Eso es vivir por fe, es dejar atrás el deber ser y el miedo para abrazar el amor gratuito de Dios. Vivir solo por la fe significa que tenemos una nueva identidad. Ya no nos definen las limitaciones ni el fracaso, sino la vida nueva que hay en Jesús. Las obras de justicia no son un soborno para ir al cielo, ni un viaje para estar en paz con Dios. Nuestras obras son una consecuencia natural de nuestra fe. Sola Escritura. En la época medieval había profesionales de la fe. Los líderes religiosos guardaban la Biblia en los monasterios. Su interpretación de las Escrituras estaba fuertemente marcada por siglos de concilios, encíclicas y bulas papales. El pueblo común y corriente solo accedía a la palabra de Dios a través de esos intermediarios. Sin embargo, la Reforma liberó el acceso a la Biblia. A través de traducciones a las lenguas populares, a través de la imprenta y la alfabetización, los reformadores pusieron las Escrituras de vuelta en las manos de los creyentes. La Biblia dejó de ser la legitimadora del status quo y se convirtió en denuncia profética. Este acto fue tremendamente revolucionario. Se terminaron los profesionales de la fe. Ahora todos podemos conocer de primera mano. Sola Escritura significa que en la Biblia encontramos palabras inspiradas por Dios que atraviesan miles de años y llegan hasta nosotros como fuente de vida y esperanza. Ante la palabra de Dios no hay opiniones, ni tradiciones, ni novedades que permanezcan. La Biblia no es un libro mágico, pero es la forma en la que descubrimos el Evangelio de Jesucristo. Solo Cristo. El mundo en el que nace la Reforma Protestante estaba dominado por el poder político de una iglesia alejada de su misión. Los sacerdotes se atribuían el rol de mediadores entre Dios y la humanidad. El Papa era visto como el representante de Dios en la tierra. Sus palabras se obedecían más allá de toda lógica, y aunque no tuvieran nada que ver con el ejemplo de Jesús. Al leer el Nuevo Testamento, los reformadores volvieron a descubrir que el único Dios en la humanidad es Cristo. Él es Dios con nosotros, totalmente divino y totalmente humano. Jesús es la palabra de Dios encarnada, el único camino al Padre y también la autoridad máxima de la Iglesia. Esta conciencia teológica liberó las mentes de toda una generación y puso en crisis la figura incuestionable del Papa. La Reforma predicó el sacerdocio del Vaticano. La Iglesia había olvidado la sencillez del Mesías de Nazaret, pero los reformadores contestaron a todo ese grupo con una idea profética muy poderosa. La gloria debe ser solo para Dios. El propósito de toda la generación es su gloria, todo existe por Él y para Él. La pompa de los líderes religiosos es una forma de autoidolatría que le roba a Dios lo que solo a Él le pertenece. El modelo de Jesús y los primeros cristianos nos invita a vivir vidas sencillas, humildes, generosas. La jerarquía de la Iglesia no puede replicar el modelo del mundo. Por el contrario, en el reino de Dios, el que tiene poder es el que sirve. Amén. Así que este video vino a confirmar todo lo que hemos aquí tratado de explicarles. Espero que les haya gustado esta nuestra participación sobre este tema. Les cedo el privilegio a nuestro hermano Cristian, que lleva la dirección, así que Dios les bendiga. Amén. Qué bonito han expuesto los jóvenes. Aquí se confirma lo que yo les estaba diciendo, que había una emoción en los jóvenes por participar de este culto, ¿verdad? Y se ve claramente que pues ya son ingenieros, ¿verdad? Ya son bachilleres, que ya exponen bastante bien. Así es que yo como joven lo felicito y quisiera que alguno de mis hermanos, cualquiera que sea, que tenga unas palabras para los jóvenes, pues pase adelante y que también les dé unas palabras. Amén. Bueno, Cesarito ahí. Dios les bendiga, hermanos. Y ciertamente, hermanos, es un orgullo especial, hermanos, que me dé mi corazón ver el desarrollo, hermanos, del culto, ¿verdad? Y sobre todo de mis hermanos jóvenes. En verdad, estos temas son especiales, digamos, ¿verdad? Innovadores dentro de la iglesia, ¿verdad? Y a pesar que nosotros tenemos muchos años de estar en el Evangelio, pero cuando nosotros vemos que todo tiene un origen, ¿verdad? Y nos ayuda, hermanos, a sentirnos orgullosos de nuestra fe, a sentirnos que el hecho que nos digan protestantes no es un insulto, hermano, al contrario, ¿verdad? Es un orgullo que salimos del
de la vieja forma, ¿verdad?, de creer en Dios, ¿verdad?, a una reforma, hermanos, donde básicamente Cristo, Dios, es el centro de todo, hermanos. Así que quiero felicitarlos a los jóvenes, ¿verdad?, tanto a los que expusieron como a todos los que en el futuro van a participar y van a desarrollar estos cultos, hermanos, de una forma así, teológicamente constructiva, hermanos, porque esto ya es otro nivel, hermanos, ya no solo es lo que queramos pescar en un culto, ¿verdad? Estamos hablando de hechos históricos, verídicos, hermanos, y que nos dan un fundamento. Martín Lutero fue un hombre, hermanos, que Dios lo utilizó precisamente para eso, para que más gentiles, hermanos, vengamos al reino de Dios, porque así como venía, hermanos, comportándose el uso del cristianismo para beneficio de unos pocos hermanos, créanme que quizás a estas alturas nosotros no hubiese sido tan fácil acceder a esta salvación, ¿verdad? Pero gracias a estas reformas, hermanos, gracias a esta forma de ver el Evangelio, precisamente ahora estamos también gozando del Evangelio libre, hermano, libre, ¿verdad? Así es que Dios me lo bendiga y hay que seguir aprendiendo, mis hermanos. Solo última cosa, aprender para nosotros instruir a otras personas, porque ahora conocemos, pero no solo para nosotros. Ahora, como dijo mi hermano Mauricio, tenemos la oportunidad que con fundamento también nosotros podamos predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque de eso se trata. Así que Dios bendiga, hermanitos. Gracias, hermano. Y sí, la verdad que la otra predicación anterior que dieron los jóvenes en el culto de jóvenes pasado es como un seguimiento a la que dieron los hermanos este día, ¿verdad? Y ahí se confirma todo porque nos hablaban acerca de cómo comenzó la reforma, ¿verdad? Entonces, ya solo me queda agradecerle a todos los hermanos que han llevado un privilegio en este culto, que sería el hermano Gino, que estuvo pendiente en la puerta siempre, muchas gracias. Los hermanos que cantaron, la hermana Marta, que vino a hacer la limpieza temprano, muchas gracias. Y también quisiera que vieran la lamparita que se instaló el día domingo pasado, ¿verdad? Es un aporte de los jóvenes que han hecho porque se identificó esa necesidad y se ha instalado esa, ¿verdad? Que está muy bonita. Así que muchas gracias, jóvenes, por este culto tan especial, por este culto tan bonito y por cómo lo han desarrollado. Vamos a pasar al tiempo de ofrenda, hermanos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey,